parece si vamos comenzando? Ojalá y tus compañeras se vayan anexando conforme vamos avanzando. Em, bueno, la materia es diseño, que es teoría, ¿cómo se llama? Evaluación curricular, ¿no? Creo que ya hemos visto un poco de esto de la evaluación curricular. Bueno, de currículum, ¿no? Hemos tenido tres materias, creo que de currículum. Vamos a ver qué otras cosas podemos agrandar sobre el mismo. Y pues para eso la lecturita que se les dejó de acepciones del currículum de la 5 a la 10. No sé si me puedas comentar algunas cositas sobre ello. Eh, pues sí, Adelante. creo que me confundí, creo que de lectura, ¿Ah, sí? pero, oh, no, creo que sí leí esa. ¿Cómo se llama la lectura? Excepciones del currículum es la primera que Ah, estaba. Es de. A ver, te digo de quién es. Es de Espinosa Coronado oh, ya, ya. 2010. Ajá, que creo que es precisamente como un tipo de antología, ¿no? Como un tipo de antología eh, en, del currículum, ¿no? Entonces no sé si sí o no. Sí, ya, sí Ok, la leí, sí, ok, fue acepciones. Sí, permítame. ok. Ay, Cuidado, cuidado. esto no deja, no me deja. Acepciones del currículum. Mm, Hablaba del origen del currículum, ¿no? Ujú. Ay, permítame, es que estoy ubicando cuál. Ujú. Ay. Bueno, primero nos habla de lo que el término del currículum Ajá. en el siglo XVII, algo así. 16. Mm, ¿16? Ajá. 17, ¿no? Bueno, es que aquí está la... Ah, no, sí, sí. Bueno, nos habla de que el término, pues ha tenido como diferentes concepciones, ¿no? Ujú. Nos habla mm, de que el currículum, eh, este, tenía como significado, me parece que eran lo que cursos de estudio o cursos de vida, que Ujú. había como este debate en que qué era el currículum, ¿no? De Ajá. cómo iba a estar establecido lo que era el currículum, o qué era lo que significaba, o qué era lo que conllevaba este término. Ujú. Eh, Nos habla de que en una parte nos habla de que era tanto que era o que, ay, como incluía Ujú. lo que se iba a hacer, era un tipo plan, Ok. Ujú. un plan que daba daba la acción, o sea que era como el plan, pero también era la adquisición de una experiencia Ok, sí. que nos daba la reflexión sobre la práctica, es decir, eh, digamos que el currículum es como lo que vamos a obtener después de realizar una práctica, pero son etapas del currículum, ¿no? Que al principio comienza como un plan, como una meta, como un objetivo, y que se adquiere durante un proceso, que es la práctica, Ujú. para poder obtener digamos, ese perfil o algo así. Mm. Eh,
Es lo que yo entiendo con respecto a lo que es el currículum. Nos dice que fue analizado desde 5 perspectivas diferentes, Ok. que, mm, que tiene una funcionalidad social, Ujú. eh, nos decía que tenía un enlace entre lo que era la sociedad y lo que era la escuela. También fue analizado como un proyecto o plan educativo y que integra, creo que eran experiencias y orientaciones. Ujú. También nos hablaba de como una expresión formal y material de un plan educativo que tiene una estructura y contenidos determinados y orientaciones determinadas. También hay quienes o lo analizaron o lo vieron desde esta parte del campo práctico Ujú. y nos hablaba de una actividad académica o también o que investigaba sobre dichos temas o se proponían temas que, que se iban a llevar a cabo o actividades que se iban a llevar a cabo en base a temas planteados o propuestos. Entonces, el currículum, como lo menciono, está mm, claramente definido. Nos mencionaba que no estaba porque incluía diferentes como dimensiones, se podría decir, como las que acabo de mencionar. Entonces, era un poco más complicado el hecho de definir qué era realmente un currículum. Ujú. Que, Eh, bueno, luego ya nos hablaba un poco más. antes de que continúes, Ujú. Gise, no es que haya sido complicado, creo que sigue siendo complicado en este sentido de definir realmente lo que es un currículum. Lo que nosotros hemos aprendido que es un currículum en estos procesos pasados de precisamente revisar o hacer una revisión teórica de lo que significa currículum, creo que nos quedó claro que el currículum era ese plan y programas, ¿no? Que justamente ahora me parece que tú ya tienes en tus manos un plan y programas y que puedes usar y ese es el currículum, ¿no? Desde esta visión más fáctica, por decirlo así, ¿no? Eso es lo que habíamos aprendido. Sin embargo, acá nos está mencionando otras cosas, ¿no? El principio de la lectura menciona precisamente que en el siglo XVI es un vocablo que se deriva de carrera, de correr, ¿no? Y ya precisamente cuando tú empiezas del siglo XVII, ¿no? Habla que lo empiezan a tomar como el curso de estudios, ¿no? Es decir, todo lo que se va a ver en ese curso de estudios. De hecho, no está tan alejado de la realidad porque nuestra licenciatura, ¿cómo la llamamos? Una carrera, ¿no es cierto? O sea, como que sí hay esa vinculación y esa carrera se va a terminar en un espacio, pero se terminaría ahí. Sin embargo, nosotros o nosotras en este sentido hemos visto que, bueno, yo saliendo de pedagoga y que ya tenga yo mi título, no se acaba ahí mi conocimiento, ¿cierto? Sino que mi conocimiento sigue. Yo sigo avanzando por la vida y entonces también hay otra acepción aquí de que el currículum también se da como este curso de vida, ¿no? Es decir, el currículum entonces ahora no lo vamos entendiendo como que no es solamente el de la carrera, sino es el de la vida en general, ¿no? Y en este sentido de el curso de vida es precisamente el relato de todas las experiencias de la vida, ¿no? Vividas, claro, por nosotras, las profesoras, y por nuestros alumnos dentro de esta aplicación de esta ayuda que la habíamos visto también en algún momento como ayuda
de tener un inicio y un final o un principio y una meta a la que queremos llegar de aprendizaje. Y en ese sentido hay un curso, digamos, ¿no? O una carrera. Y igualmente esa carrera o ese curso lo podemos repetir varias veces en el periodo de nuestra vida magisterial. Sin embargo, aunque repitamos varias veces esa misma materia, seguramente no la vamos a dar tal cual la dimos la primera vez, ¿no es cierto? Sino que vamos cambiando. Y eso lo vamos a ir aprendiendo cuando estemos, digamos, en este aspecto más formal de la educación. Es decir, cuando ya estemos en la praxis cotidiana, en la praxis diaria, en nuestro centro de trabajo. Por ejemplo, en el caso de ustedes y mío, en el caso de nosotros o de nosotras, las materias que voy dando con ustedes son relativamente nuevas. Es decir, esta materia de currículum que hemos visto y en este sentido de la evaluación curricular, esta es la primera vez que estoy compartiendo la materia con ustedes, pero ya compartí otras materias con ustedes que son las mismas materias que se dan a sus compañeras que están en quinto ahora y justo en... en segundo. Por ejemplo, filosofía de la educación, ¿no? Ya con ellas, bueno, y tomando en cuenta el otro campus en el que di también filosofía de la educación, este, ya con ellas sería la tercera vez o cuarta vez que doy filosofía de la educación. Sin embargo, claro que me doy cuenta que en este constante caminar con nuestros alumnos y en este constante experiencias vividas de profesores y alumnos, la materia no cambia, pero la manera de dar la materia sí cambia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente ya la he dado varias veces y en ese compartir varias veces yo he ido adquiriendo experiencias de ese compartir, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que a ustedes les pedí que leyeran el libro de Filosofía de la Liberación, ¿no es cierto? En ese sentido. Algunos los leímos, algunos no los leímos, ¿no? Habíamos muchas más personas. Y, y justo ahora lo que yo hago, estoy retomando ese libro, pero ahora ya lo estoy intentando explicar en la clase, ¿no? ¿Por qué? Porque es un libro complejo, ¿no? Algunas de ustedes me hicieron muchas preguntas en ese sentido. Es decir, por eso es que habla de este currículum, ¿no? De que tiene un montón de acepciones, entonces no sabemos realmente qué es un currículum. Claro, la acepción fáctica, ya lo decía hace un momento, es precisamente la que nos dan desde nuestras instituciones, um, digamos que a las que les compete hacer el currículum para la institución o la institución las instituciones en general, que son, por ejemplo, las que hacen los planes y programas, que ya sabemos que ese es el currículum que se nos propone para que podamos nosotros trabajar los temas que vienen en ese currículum, ¿no? Y asimismo en la primaria, en la secundaria y en el bachillerato, ¿no? Incluso dentro de la universidad tenemos un mapa curricular, ¿no es cierto? La otra parte de este término de currículum que tiene que ver con carrera o con curso de vida es precisamente lo que nosotras en su momento de práctica vamos aprendiendo y vamos mejorando. No sé si me voy explicando ahí, en ese sentido, ¿no? Y en ese aspecto, nosotros o nosotras, cada vez que vamos aplicando los mismos temas, ¿no? Los mismos temas a las generaciones que vienen, no los damos de la misma manera.
porque hay una reflexión de ese currículum sobre la práctica, ¿no es cierto? A nosotras, las que ya estamos haciendo el servicio social, lo que nos va a pasar es que vamos a ir aprendiendo precisamente de la práctica. Es decir, nos vamos a ir dando cuenta que no es que la teoría esté muy alejada de la realidad, sino que la teoría no es tan fácil aplicarla a la realidad, ¿no? Por eso es que muchas de nosotras lo que queremos es tener más práctica, ¿no? Es decir, es que yo no tengo tanta práctica con el profesor o con la profesora, pero no depende del profesor o de la profesora aplicar la práctica. Depende, o sea, de mi profesor o de mi profesora no depende que yo aplique la práctica, depende de mí que estoy obteniendo esa teoría para bajarla a la práctica. ¿Cómo la vamos a aplicar? Pues en la práctica, ¿no? Es decir, en la praxis donde estamos haciendo esta reflexión del currículum. Es decir, me doy cuenta que necesito más lectura, me doy cuenta que necesito más teoría, me doy cuenta que necesito implementar cosas. Hablamos en algunas otras materias de innovación, ¿no? Necesito innovarme educativamente. Es decir, necesito buscar las estrategias metodológicas, pedagógicas que me permitan aplicar ciertas estrategias. Y en ocasiones ustedes ni siquiera se van a dar cuenta que están aplicando una estrategia porque ya la van a tener dentro de ustedes. Y se van a volver, además de estar trabajando en la praxis, se van a volver observadoras de la praxis o de la práctica. Es decir, ustedes ya en otra clase pasada me comentaron precisamente de que hay inclusión, ¿no? Por una parte. O de que no hay inclusión, ¿no? Que se incluye al niño, pero se obliga. Es que aquí se va a hacer el convivio y se paga tanto y hay que pagarlo. Pero es que yo no voy a venir, no importa si no vienes. Es decir, a mí lo que me interesa es el dinero. Hay una exclusión, no hay una empatía, ¿no? Ya hablamos que puede ser por un montón de factores, ¿no? También. Sin embargo, nosotras reflexionamos desde otros puntos de vista, ¿no? Es que no puede ser, se está excluyendo al niño, o sea, sí lo incluyen, pero lo excluyen al mismo tiempo, ¿no? Es decir, no se buscan las metodologías de inclusión. Y en ese sentido, nosotras reflexionamos, ¿no? Y hacemos o actuamos, intervenimos de acuerdo a lo que hemos reflexionado. Porque esa reflexión es precisamente parte de lo que se supone que nosotros hemos visto en el currículum, lo que deben de ver, ¿no? Lo que debería de venir en el currículum y lo reflexionamos y entonces actuamos, ¿no? Es decir, eh, ¿qué es lo que yo hago? Ah, pues no te preocupes, hijo, yo pago tu comida para tu convivio, pero ven, ¿no? Eh, Miren, déjenme ver. Me estoy acordando de un compañero, Benjamín Berlanga, y viene muy bien a cuenta porque habla de este proceso de la reflexión del currículum y además viene bien a cuenta porque habla también del proceso de la inclusión, ¿no? Y puede ser, digamos, de una mala manera. Déjenme ver si lo encuentro, se los voy a mostrar en un momentito, denme un segundo. Este, ajá, ajá, creo que es este. Déjenme ver. Me pide que le ponga yo aquí en el teléfono, no sé qué, con eso de la seguridad de 2 pasos o algo así.
Bueno, creo que ya está. Ok. Nada más porque me acuerdo de en algún momento, eh, pues que yo iba a dejar de ir a la maestría, ¿no? Denme un segundito. Híjole, se me está como yendo la luz. Espero que no se me vaya. Rayos. Denme un segundo. Ay. A ver, déjenme ver si lo encuentro. Para que vean cómo... para que vean cómo él me contesta. Bueno, lo voy a seguir buscando y se los muestro. Me hubiera gustado eh, habérselos mostrado, pero la verdad es que no lo veo. Denme un segundito. Ok, denme un segundo. Un segundito. Ya si no lo encuentro, pues bueno, seguimos con la clase. Porque me interesaba mucho precisamente que ustedes vieran ese proceso de qué pasa en, en las instituciones y cómo en las instituciones no debería de estar esta idea eh, de el dinero primero, ¿no? Justamente hablábamos ayer con las compañeras de que en este sentido de la evaluación, ¿no? Y cómo estábamos hablando de, del, ay, ¿cómo se llama este? Bueno, de Panzazo, ¿no? Que no me acuerdo cómo se les llama ese documental, del documental de Panzazo, y precisamente hablábamos de que, pues obviamente las escuelas privadas, pues te van a tratar mejor, hasta cafecito te van a dar, etcétera, etcétera, ¿no? Y que en las otras, dicen ellas, es que fui a un lugar y nos trataron muy bien, y en la otra, cuando fuimos a la web, nos trataron de que pues ahí está la información en la página, búsquenla, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso les decía porque tiene relación con este correo que me envió hace mucho tiempo el compañero Benjamín Berlanga, que precisamente me insta a ir aunque no pague, ¿no? Que eso tiene que ver precisamente con este currículum, pero que ya se ha reflexionado en la práctica, ¿no? Que ya se ha reflexionado en la práctica. Eh, uy, no lo encuentro. Uy, denme un segundito. Un segundito más y se los muestro. A ver. Ok. Se me hace que por aquí lo he de tener. Es que es como del 2017, pero justo no lo he borrado porque me pareció tan interesante la manera en la que él me motivó, pues, eh, y pues eso es lo que quería yo hacer, pero híjoles, no lo tenía yo planeado, simplemente me acordé, lo recordé justo ahora.
Bueno, les propongo algo. Ahorita regreso ahí. No sé si alguien más quiere participar en lo que lo encuentro y continúo ahí donde me quedé. ¿Sale? Bueno, te detuve, Gise. No sé si querías comentar algo más. Bueno, es que yo tenía dudas, Ajá. porque como hemos visto, bueno, yo creo que lo vamos a aclarar a través de las clases, Ujú, porque como hemos visto evaluación de planes y programas ujú, y evaluación curricular, que más o menos se asemejan, ¿no? ujú. Pero hablamos de un currículum, es decir, los contenidos o las experiencias. Aquí se va a evaluar las experiencias como tal que se han obtenido, Ah, que se van a ir obteniendo a través de un currículum o como tal el currículum uh, en la, es como más técnico en el sentido de qué tiene que llevar el currículum para que nosotros podamos adquirir esa experiencia. ujú. No sé si me explico. Ajá, sí. Sí, ajá. Ok, sí, es que en este sentido específico de la lectura, en este sentido específico de la lectura, sí, es cierto que hay una evaluación. Se supone que estamos viendo evaluación curricular y la evaluación curricular desde las otras materias que hemos visto, desde un poco más técnicas, ¿no es cierto? Es en este sentido de hacer evaluaciones diagnósticas, de implementar el currículum en cierto espacio como escuelas piloto, lo habíamos comentado en algún momento, ¿no? Pero sobre el cuestión del currículum en el sentido de lo que en el currículum viene, ¿no? Pero en este otro sentido de la evaluación curricular es en esta parte de evaluación hacia la vida del currículum. ¿Qué tanto se tiene, ya no como implementación primera, sino como ya un currículum implementado y que ese currículum implementado obviamente los están aplicando y de ahí viene la praxis, pero desde nosotros. Es decir, desde la evaluación curricular hacia nosotros. Es decir, cómo la vamos a aplicar. No sé si me explico ahí. Este, Gise. Creo que sí, Sí. creo Ok. tener una idea. Ah, eh, bueno, déjame ver si lo podemos explicar de otra manera. A ver, yo intenté hacer esa explicación con mi experiencia y ustedes, ¿sale? Es decir, ya tenemos un currículum, ¿no? Tenemos un mapa curricular. En este caso, esta materia es la primera vez que la estoy dando con ustedes, ¿no? Es la primera vez que la estamos implementando. Ustedes la toman por primera vez y yo la estoy dando por primera vez. Pero ustedes solamente la van a tomar una sola vez, ¿no es cierto? Es decir, yo se las, a lo mejor yo o a lo mejor otro profesor, o es decir, todos los profesores que tienen ahorita con ustedes les van a dar las materias estas por primera vez, ¿no? Al, en este caso yo no la he dado la segunda vez porque la primera generación de pedagogía no llevaron estas materias. Era un mapa curricular diferente, cambió con su generación. ¿Sale? Y entonces, ustedes son las primeras que tienen esta materia o todas las materias, por ejemplo, filosofía de la educación, interculturalidad, diseño curricular, todas las materias que hemos llevado las hemos dado por primera vez con ustedes, es decir, nos enfrentamos al currículum, ¿no? O al mapa curricular y dentro del mapa curricular obviamente nos enfrentamos eh, a darla por primera vez y a aprender o a
revisar las lecturas que se nos proponen y buscar nuevas lecturas para complementar lo ya propuesto. No sé si hasta ahí voy bien. ¿Sí? ¿Me explico hasta ahí? Creo que sí. Ok. Bueno, y en ese sentido, el currículum, al menos hasta esta cuarta generación, de la segunda generación a la cuarta generación que está en la universidad, no ha cambiado, ¿no? Desde la segunda generación, que son ustedes, a la cuarta generación, no ha cambiado, ¿no? Y en ese sentido, la práctica de la experiencia y la evaluación de la experiencia del currículum propuesto. Es decir, ya les había yo comentado que el currículum tiene varias acepciones, por eso habla de la palabra acepción, es decir, varios significados. Es decir, que se consideró en un principio carrera, pero después se considera como un curso de vida, ¿no? Se considera como un curso de vida. Y después hablamos que era un curso de vida porque eran las experiencias vividas por los profesores. El currículum ya está, ¿sale? Pero ese currículum en ocasiones no cambia y el profesor da 2 o 3 veces o 4 veces la misma materia, pero a diferentes generaciones. Pero como es un conjunto de experiencias vividas por profesores y alumnos, el que va cambiando la manera de ver el currículum o de dar esa materia no es el alumno, porque el alumno la toma la primera vez, ¿no? Y hasta ahí. Pero hay una segunda generación que la toma la primera vez, pero el profesor ya no la da la primera vez, ya la da una segunda vez. Y no es lo mismo, o al menos esto tendría que ser lo ideal, repetir lo que ya se dijo a la primera generación, sino seguir en ese proceso de investigación, seguir en ese proceso de experiencias para que se dé una mejor versión de la materia que se está dando o del plan y programa que se está dando. Yo ponía el ejemplo específicamente con ustedes que les pedí que leyeran Filosofía de la Liberación con Enrique Dussel, y que yo lo estoy retomando ahora, pero ahora no les digo que lo lean, ¿no? Ahora yo estoy tomando el libro y tomando ciertos párrafos e intentando explicar o compartir la explicación a los jóvenes. Es decir, hay una experiencia vivida, hay una evaluación del currículum, ¿no es cierto? Pero no desde el punto técnico, el currículum ya está. No sé si me explico ahí. ¿Sale? El currículum ya lo tenemos. Adelante, Bere. A Bere y ahorita a Gise. Sí, bueno, solo respecto a lo que están diciendo, es como pasa con todo. No sé, tal vez al hacer una comida, Ok. la hiciste por primera vez, unos hot cakes, Ajá. los hiciste a como venían los ingredientes y a como venía la explicación del procedimiento. Uh-huh. Y te das cuenta que tal vez se te quemaron o que te quedaron muy flaquitos, no tan esponjados. Ok. Ya para la próxima vez que los hagas, tal vez vas a tomar en cuenta eso que ya viste para que no lo vuelvas a repetir. Es como una retroalimentación. Eso. En el currículum es lo mismo. Por ejemplo, yo alguna vez les comenté que le ayudaba a niños a sus tareas. Uh-huh. Entonces, y también había unas mamás que me decían que les enseñara yo a leer a algunos niños, pero pues obviamente no llegaban todos los niños a leer el mismo día. Ok. Entonces, por ejemplo, el primer niño que llegó, le vi de una manera y pues ya avanzó, pero no tanto. Uh-huh. Y pues tú mismo piensas qué otra estrategia puedes utilizar para que él aprenda ese tema que quieres, Ok. pero de otra forma. Entonces,
aplicas otra estrategia y dices, esta funcionó más, en esta avanzamos más, o en esta quedó más claro. Entonces, ahí te das cuenta y ya cuando llega otra niña a que le enseñes a leer, dices, pues voy a avanzar primero si tomo en cuenta la segunda estrategia, no la Ujú, primera, la ujú. segunda que me funcionó más. Es más o menos así a lo que usted se refiere. Sí, es correcto. El ejemplo de los hotcakes está estupendo, ¿no? O de la cocina. Cuando empezamos en ese sentido. No es que no se sepa hacer los hotcakes, pero a lo mejor nunca lo has hecho, ¿no? Y en ese sentido uno va aprendiendo y se va uno autoevaluando, pero también va uno autoevaluando lo que ya sabe uno. Digamos que el currículum, en este ejemplo que propuso su compañera Bere, es precisamente que la receta ya está ahí y la receta no cambia. ¿O sí cambia? No cambia, ¿no es cierto? ¿Quién va cambiando con la receta? ¿Quién va evaluando esa receta? Nosotros. Lo mismo en este ejemplo que puso de la lectura. ¿Cuál es el propósito final? Pues ayudar a que los niños puedan leer, ¿no es cierto? Ayudar a que los niños puedan adquirir el conocimiento de la lectura. La meta final no cambia. ¿Qué cambia? Pues cambia que yo ya experimenté con el primer niño y lo vi de una manera, dice su compañera. Lo vi de una manera, ¿no es cierto? Pero sí avanzó, pero en la segunda implementé otra cosa o otras dos cosas y de repente me di cuenta que avanzaron más. Entonces intento implementar esa estrategia en los demás niños que vengan, ¿no? Y me doy cuenta que busco y busco estrategias y voy cambiando. Voy evaluando qué? La estrategia en este sentido, ¿no? La meta no cambia. El currículum en este caso ya no va a cambiar. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? La evaluación del currículum, cómo yo lo implemento. Claro que se podría usar también en este sentido de la praxis, se podía usar, implementar precisamente estas experiencias para recopilarlas y entonces mejorar también el currículum, ¿no? Eh, bueno, Gise quería hablar y ahorita veré. Adelante, Gise. O sea, es como, por ejemplo, la primera evaluación, ¿no? En la evaluación del currículum con respecto al anterior, ¿no? Ujú. Al anterior era de tal, no es que fuera malo, sino que estaba enfocado en otros aspectos. Sin embargo, el currículum actual es un poco más completo Ok. porque está teniendo diferentes áreas, por ejemplo, ahorita ya es inclusión, Ujú, que anteriormente a lo mejor no lo consideraban dentro del currículum ujú. y ahora sí lo consideraron, lo incluyeron y pues ya forma parte de, ¿no? Entonces ahí es como una evaluación que se está realizando de, bueno, fue un currículum, este currículum fue de esta forma, se implementó de esta forma y bueno, no se hizo la evaluación de dicho currículum para la mejora, que fue ahora que ya en el que estamos inmersos, ¿no? Bueno, ahí está un tipo de evaluación. Sí, correctamente. Por ejemplo, nosotros ahora, con la adquisición, no sé, de estos conocimientos que ya tenemos, eh, no sé, pongo un ejemplo de cuando vamos a adquirir trabajo, nos piden, no, pues tu currículum, ¿no? Ese es Y otro bueno, currículum. Sí, cierto. otro currículum en el que dices, bueno, no te piden tu currículum tú tienes que especificar tu experiencia con respecto a todos los conocimientos que adquiriste, ¿no? Ujú, En dicho currículum ya pues especificas más o menos, ¿no? Y ellos digamos, mi jefe lo va a evaluar en la manera que yo voy a implementar claro. dicho conocimiento o dicho currículum, ¿no? Ujú, De que, bueno, aquí dice que ya sabe esto, ¿no? Pero pues voy a ver cómo se está desempeñando ya dentro de un trabajo ya, este, pues ya formal, ¿no? Digámoslo así. ujú. Entonces ahí se está llevando a cabo una evaluación, pero de la experiencia que tú adquiriste durante todo el tiempo de la carrera, ¿no? Ujú.
Entonces, sería como la diferencia, ¿no? De que, bueno, un currículum fue evaluado para ver, tomando en cuenta qué materias se podían incluir o Ujú. qué conocimientos podían integrar, que Qué ahora pues es un viabilidad, nuevo ¿no? currículum. Ajá. Y ahora pues ya se estableció el que tenemos, que es un poco más completo, que toma en cuenta diferentes materias, como lo que es, por ejemplo, programa de proyectos, administración de proyectos, Ujú. o lo que es esta materia como tal, o la de equidad, y anteriormente no. Entonces ya se hizo una mejora en el currículum y Ujú. se llevó a cabo una evaluación del Ujú. currículum. Y ahora la segunda es como la evaluación de lo adquirido, ¿no? De la experiencia que vamos adquiriendo durante todo este proceso, como dice la compañera, ¿no? En el proceso de, bueno, no me funciona Es- estrategia, tal vez puedo utilizar otra, ¿no? ok. Y así se va adquiriendo más experiencia. Ujú. Sí, Entonces, creo que ya quedó más o menos claro. ok, tal cual, ¿no? Ahí metiste todo lo que hemos visto del currículum, ¿no? Es decir, del currículum técnico, es decir, obviamente se tiene que hacer un estudio para ver qué materias se tienen que hacer, ¿no? Bueno, en este caso que tú mencionas del currículum que nos toca a nosotros o a nosotras, el primero se cambió porque ya llevaba mucho tiempo y entonces esa era la última generación. Y se mejoró, se actualizó, ¿no? Se actualizó porque eso se necesita, una mejora. Se actualiza. Y bueno, ahora ese currículum ya está actualizado, ya se implementa, ya se tienen materias que nos acercan a nuestra cotidianidad en estos tiempos. Bueno, ¿a quién le toca hacer evaluación del currículum? Pues al propio profesor, pero con respecto a su práctica docente, ¿no? Como lo decía su compañera. Adelante, compañera Bere. Sí, también en la lectura mencionaba que es un concepto muy difícil Uh -huh. porque en él están involucrados muchos elementos, desde los profesores, desde los alumnos, y no solo ellos como personas, sino también sus experiencias y Exacto. su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de aprender. También, pues como hemos visto, cada niño aprende de manera diferente. Y pues se trata de eso, de lo de la materia anterior, Uh de -huh. la inclusión que debe haber en las estrategias para que pues los niños vayan aprendiendo, tal vez no a la par, pero sí que vayan en una misma sintonía. Y pues para ello se necesita tal vez hacer una modificación en la forma de dar el tema, Uh -huh. siempre sabiendo a la meta que queremos llegar, pero sí se puede cambiar la forma del caminar hacia la meta. Sí, es correcto. Siempre vamos a ir cambiando nuestra forma de hacer las cosas. ¿No? Por eso es que ya para terminar, porque ya van a ser las 11 y no quiero que las regañen, habla en lo que nos quedamos con su compañera cuando estaba compartiendo el tema, habla precisamente de que se trabaja el currículum desde la perspectiva de su funcionalidad social, en ese sentido, ¿no? A ver, nosotras vamos con una funcionalidad social diferente, ¿no? Dice Gise en la clase anterior, es que yo no entiendo cómo compañeros que salieron hace 4 años o incluso hace 3, 2 o 1, ¿no? Que fue lo que yo comenté, tengan este pensamiento de dominación todavía. Lo que nosotras ya no, ya tenemos una funcionalidad diferente en este sentido de la empatía, en este sentido de la inclusión, en este sentido de el enlace precisamente que tenemos como docentes con la sociedad, ¿no? Por eso es que habla desde la perspectiva de su funcionalidad social y el enlace que va a hacer con la sociedad. ¿Qué queremos crear o qué queremos proporcionar a nuestro país? Hombres y mujeres libres que vayan por sus sueños y que entiendan que va a ser difícil lograrlos, pero que seguramente si lo intentan, hay muchas posibilidades o siempre está la posibilidad de lograrlo. También está la posibilidad de no lograrlo por mucho que te esfuerces, ¿no? Pero siempre hay la posibilidad. La otra, como plan y proyecto educativo,
¿no? Que es precisamente el currículum técnico como tal, todo lo que viene dentro del currículum y lo que se va a dar en, ¿no? El currículum pasado, el mapa curricular pasado de la generación pasada, no es que fuera malo, pero se estaba quedando rezagado. ¿Qué se hizo? Una innovación al currículum para incluir otras materias actuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, lleva un plan educativo. Y el otro que mencionó la compañera es como expresión formal y material desde un plan educativo que debe presentar bajo una estructura determinada sus contenidos y sus orientaciones. Es decir, el currículum no es otra cosa más que una formalización, ¿no? Es una formalización. A ver, como pedagogas vamos a salir con estas características. Y es una formalización. Lo ponen, lo sistematizan, ¿sale? Y esta también me agrada mucho porque dice como referente al campo práctico. Es decir, nosotras no solamente estamos estudiando para llevarlo desde la teoría, sino desde la teoría, aunque tengamos poca o mucha teoría, bajarla a la práctica. En donde, pues precisamente en nuestros campos educativos. Y todo es para lo práctico, ¿no? ¿Qué informática? Ah, tienes que hacer cosas de informático, ¿no? En la práctica. Es decir, siempre va a ser práctico el currículum, aunque en la escuela sea teórico. Depende de nosotros hacerlo práctico. Y la otra, la actividad discursiva, académica, investigadora sobre los temas propuestos. A la formación del currículum. ¿Sale? En este sentido discursivo, lo vimos en la clase pasada, que se sentaban por más de un año o mucho tiempo a discutir los temas que se van a implementar dentro de una institución específica, ¿no? Y bueno, les cierro aquí. Espero que hayamos comprendido o me haya yo explicado con estos temas. Le vamos a dejar aquí para que ustedes puedan tener su siguiente clase. Nada más nos vamos con la sesión 2, ¿les parece? La sesión 2 que sería la 1.3, el currículum formal, real y oculto, que ya también hemos visto algo en temas pasados. Y también se encuentra en... bueno, me parece que hay dos lecturas. Es Fuente Filosófica y Social de... Ah, no, solamente es una, creo. De Espinosa Coronado. Y de ahí me hacen una nube de ideas, ¿les parece? Sí, está bien, Lick. Ok. Y ya si quieren podemos retomar esta parte del currículum porque creo que es una parte diferente que no habíamos visto. ¿Sale? Bueno, les dejo. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho y recuerden que